Hola, muy buenas tardes. Es miércoles 22 de octubre de 2025. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. La Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón aplaza la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte Tarazona-Zaragoza hasta el día 30 de octubre. Clases de inglés para niños de 3 a 16 años en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Comienza la 21ª edición de las Jornadas Micológicas en San Martín de Moncayo. Cambio climático y otros factores. Hablamos de incendios e imprudencias con Ismael González Coello, jefe de Unidad de Forestales de Tarazona. Y en los deportes, toda la actualidad deportiva de Tarazona y la comarca. En Tarazona cada compra es una conversación, un saludo, un abrazo, momentos compartidos. Queremos verte, no solo venderte. Compra en las tiendas de siempre, habla con los comerciantes, amigos y socializa. Aquí lo importante eres tú y el comercio que nos une. Tarazona, tu gente, tu sitio. Asociación de Comerciantes de Tarazona. La Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón aplaza la puesta en marcha del nuevo servicio de transportes Tarazona-Zaragoza hasta el día 30 de octubre. Este nuevo servicio de transporte tiene como objetivo mejorar la conexión entre ambas localidades, ofreciendo una alternativa más cómoda y eficiente para los desplazamientos diarios de los vecinos de Tarazona, así como para quienes viajan con frecuencia a Zaragoza por motivos laborales, educativos o personales. Desde el Ayuntamiento de Tarazona se ha informado que esta modificación en el calendario responde a motivos técnicos y organizativos y que durante los próximos días se continuará trabajando junto con el Gobierno de Aragón para que el servicio pueda comenzar a operar con todas las garantías de calidad y seguridad. Asimismo, el consistorio ha asegurado que se continuará informando puntualmente de cualquier novedad o actualización que pueda producirse hasta la nueva fecha de inicio. Por último, se agradece la comprensión y paciencia de los ciudadanos ante este pequeño retraso en la puesta en marcha de un servicio considerado clave para el refuerzo de la movilidad y la comunicación en la comarca. Clases de inglés para niños desde 3 hasta 16 años es lo que ofrece la comarca de Tarazona y el Moncayo. Esta iniciativa educativa tiene como objetivo acercar el aprendizaje del idioma a los más jóvenes, fomentando el conocimiento del inglés desde edades tempranas y mejorando las oportunidades formativas en toda la comarca. Las familias interesadas pueden realizar la inscripción a través del WhatsApp o en el número 646052800 o bien enviando un correo electrónico a educacion@tarazonayelmoncayo.es. Desde la institución comarcal se anima a participar en este programa pensado para reforzar el aprendizaje de idiomas y contribuir al desarrollo educativo de los niños y niñas del territorio. A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos, mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633 690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. Pues mucho se habla en estos últimos años porque los incendios son más frecuentes e imparables en la actualidad debido a una combinación de factores: el cambio climático que causa sequías y temperaturas extremas, la gestión del territorio, principalmente el abandono rural que aumenta la cantidad de combustible vegetal seco. El cambio climático crea condiciones más inflamables, mientras que la falta de pastoreo y la agricultura intensifica el desarrollo de vegetación. Vamos a ver, son todo factores que hablamos, conocemos, desconocemos, tenemos dudas muchas veces, pero para eso tenemos aquí a Ismael González Coello, que es jefe de Unidad de Forestales en Tarazona, porque
esto trasciende, va más allá. Entonces a veces hablamos sin saber, con desconocimiento, y es muy fácil decir, bueno, pues que limpien los montes. Claro, no es como limpiar el salón de tu casa. Ismael, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito de todo esto porque hablamos no solamente de este tema, muchas veces pues los humanos somos así y hablamos incluso con desconocimiento y podemos incurrir en cosas que no son o cosas que son pero no son así. Hablamos de los incendios, los otoños también son más cálidos o digamos que el verano se está alargando, un cambio climático hay ahí, aunque yo lo veo un poco desordenado. Hay muchos factores. Cuéntanos tú. Eso es un cambio, ahora lo acabas de decir, un cambio climático es un desorden también. Es un cambio climático que evidentemente ya no tenemos esas primaveras propiamente dichas, esos veranos, esos otoños, esos inviernos. Ahora no podemos tener otoño, invierno o incluso parte de verano dentro de un mismo de una misma estación. Eso es un cambio climático, evidentemente, provocado no solo por el ser humano. Toda la vida se ha provocado, ha habido cambios climáticos, entre otras cosas por causas naturales, como puede ser, y bien nos comunican los científicos, esas tormentas solares también afecta, está comprobado que también afecta. No es de un día, las tormentas solares también afectan al cambio climático en el globo terráqueo y muchas más cosas, los volcanes, etcétera. Por supuesto, las personas hemos añadido una causa más. Y bueno, pues tenemos que intentar convivir con esto porque esto no se va a ir tan fácil. Claro, hablamos de incendios y hablamos de incendios que, bueno, esto viene de atrás, como tú me decías, de muchos años atrás, pero últimamente, en los últimos años, estamos viendo incendios imparables. Así es, bueno, esto es la suma de estas décadas de atrás, evidentemente. Empezó a haber un cambio, yo me atrevería a decir hace 7 décadas, ¿vale? Tanto en cuestión de reforestaciones, la forma de cultivo ya no es el mismo, la forma de vida en el medio rural, por supuesto, ha cambiado drásticamente. Evidentemente antes, yo siempre lo digo, la era del carbón, todos utilizaban por pequeño que fuera un palo, era aprovechado pues para calentarnos en casa o para el horno, o para el hogar, el horno de pan de las panaderías, se cogían las aliagas. Eso es una realidad que los mayores nos podían explicar mucho mejor que yo, las personas mayores, pero eso ha sido así en estos años de atrás que hemos comentado. Eso se deja de hacer. Y, por supuesto, la vegetación va en aumento porque también hay leyes proteccionistas para evitar el tema de erosión, porque es contraproducente tener todo pelado, aparte de que, evidentemente, sería inviable hoy en día, ¿no?, poder hacer eso. Antes se hacía porque era una necesidad. Cuando viene la era del petróleo, aquí ya viene el cambio drástico y poco a poco, paulatinamente, en cuestión de años, la naturaleza no es de un día para otro, la naturaleza tiene que pasar años, pero al final ha llegado esas masas forestales que son maravillosas, son preciosas, ¿vale? Y que nos dan ese oxígeno y que las necesitamos, ¿vale? Esa conservación, pero también a su vez estamos en un territorio, en concreto en esta zona y parte de España, que es mediterráneo, con especies que son muy pirófitas. Pirófitas quiere decir que arden con gran facilidad. A esto añadimos también ese cambio climático, esas temperaturas extremas que antes a lo mejor se daban 3 días seguidos. Yo me acuerdo cuando era un niño de pasar calor, pero era un breve periodo de tiempo que aprovechabas para estar en la piscina día y noche. Hoy en día nos vamos hasta 20 días. Es muchísimo tiempo, un poder desecante enorme y un polvorín, evidentemente, que tenemos alrededor, que también nos hace falta, pero que cuando hay un detonante, bien sea por un descuido, adrede, ¿vale? Hay o una causa natural, un rayo que puede pasar, y de hecho pasa, hay estadísticas, eso no lo puede ocultar nadie, y conlleva a estos incendios tan extensos, por supuesto. A ver, he de recordar, a ver los hilos. Sí, y habrá. Por desgracia. Lo seguirá viendo. Perdona por todo este conjunto, igual he sido un poco rápido, pero hay que recordar también que España era una zona donde la vegetación ya estaba, pues por lo que bien has dicho antes, el pastoreo, la ganadería, el aprovechamiento de esas maderas, no había otro tipo de combustible, ¿vale? Lo teníamos esquilmado. Ahora es todo lo contrario, en España hay más de 11 millones de hectáreas más de superficie forestal, que conlleva eso repartido en todo el territorio, pues en algún sitio toca, evidentemente. Toca lo que pasa estos veranos. Incluso los muebles han cambiado también de materiales.
la madera se utiliza Bueno, menos. la madera es una Los materia prima, la madera se sigue desaparecido o se están sigue utilizando, desapareciendo. pero también es, sobre todo y principalmente es que nosotros ya no trabajamos el campo como antes. Evidentemente ya ha venido, pues hay unos tractores maravillosos, el esfuerzo físico es menos, gracias a Dios, para las personas, ¿vale? Porque también padecían mucho, pero también conlleva a que ahora nadie desbroza, ¿no? Suele desbrozar sus zonas anexas a sus fincas, etcétera. Todo eso conlleva que cuando hay un incendio pasa esto. Hay una continuidad en el terreno, y cuando hay días adversos, que los hay, los hemos tenido y los habrá, y hay un detonante, bien, una causa natural que es mínima, o alguien que ha provocado, o un descuido, que los hay en abundancia, pues conlleva a estos desastres, sí, y esto va a seguir pasando, sin duda alguna. Fíjate que hablamos de nuestra zona, que es la mediterránea, vegetación mediterránea, pero yo recuerdo de cría en Galicia incendios absolutos. Galicia, que no es una zona de... Bueno, ahora a lo mejor sí, pero entonces no había tanto calor. Incendios devastadores que veías correr a los caballos por el monte. Aquello era para no olvidársete. Bueno, allí es otro territorio, no tiene nada que ver, es un clima más atlántico, si bien es cierto que también padecen días muy severos, pero hay que recordar que la vegetación allí en mucho territorio se ha cambiado. Es decir, lo que antes había robles, castaños, son especies menos pirófitas, además de recuperarse después de un incendio mucho más fácil, ¿vale? Ahora se ha transformado en eucaliptos y pinares. Eso es pólvora. ¿Qué es lo que sucede? Que esa economía se necesita pues para la pasta de papel, para otros materiales, es decir, una materia prima importante. Pero claro, hay que ser conscientes de que hemos transformado el territorio, como bien comentabas antes, y me decías por el medio, el territorio, ¿vale? Y en definitiva es una suma de circunstancias que conlleva esto. A estos problemas, a estos incendios tan grandes de estos últimos años, que este año nosotros nos hemos librado, otros años hemos tenido, en el 22 tuvimos uno muy severo, creo recordar el 13 de agosto, que además estuve yo implicado allí, y en sus 5 primeros minutos tuve muy claro que aquello no se iba a parar, que lo que había que hacer era evacuar. Claro, hablamos de incendios devastadores cuando una zona sufre un incendio de este tipo. Luego hay que reforestar. Esa es la causa de que en aquellos lugares en los que había otro tipo de vegetación menos dada a que prenda, se reforeste ya con estas otras vegetaciones que por necesidad pues se tienden a repoblar. Vale, con el aumento, sobre todo en toda España, en Galicia en concreto, en esa zona. Pero en general fue en toda España, fueron la ley de empezar a reforestar España. Claro. Estaba muy deforestado, había serios problemas con avenidas de agua, es decir, salieron leyes que obligaban a las administraciones públicas en un intervalo, en un periodo no muy largo de tiempo, a hacer y cubrir esas repoblaciones, esas cuencas hidrográficas, que luego, al estar sin nada de vegetación, como así pasaba en los años 40, 50, hasta ya cuando se empieza a repoblar, esas avenidas de agua que hubo y que había, y que las personas mayores conocen muy bien, que incluso se llevaban ganado, etcétera, por el río, era consecuencia de que no había una vegetación que contuviese esas riadas tan importantes. Ahora todo eso se ha paliado en gran parte, o sea, muchas cosas se han hecho bien y se siguen haciendo. Lo que pasa que una cosa beneficia y en otra quizás se perjudica. Me refería yo que podía ser una causa el reforestar zonas que han sido devastadas por otras especies que puedan ser más... Bueno, a ver, en ese momento el criterio era, y además era buen criterio porque son especies, el pino es una especie que crece rápido, es una madera que tiene fácil salida económicamente, ¿vale? Y que además es agradecida, ¿no? Evidentemente sí, se instauran esas especies, pues porque se entiende que va a ser a corto plazo mucho mejor, va a quedar todo mejor cubierto, porque con el tema de la ganadería y demás estaba todo con mucho menos vegetación, y ha conllevado, claro, a meter estas especies que son mucho más pirófitas y fácilmente de prender, y además de no fácil de extinguir.
porque tienen o desprenden grandes calorías. Este dicho, a mí me gusta siempre hablar de los dichos de antes de las personas, esto arde como la tea. Bueno, pues para el que no sepa, la tea es la resina que lleva en el interior, claro, el pino en concreto, además también inflamable. El pino negro, que es muy inflamable y además arde como una antorcha, tiene capacidad de estar ardiendo mucho tiempo. Con lo cual, esos pinares arden como la tea. Fíjate que hablamos, pues como digo, a veces sin saber. Quien mejor nos lo puedes explicar eres tú, porque en realidad estás trabajando en esto. He visto una evolución, he visto una transición, o sea, lo puedo contar porque lo he visto. Claro, lo he vivido, cuando tú llevas ya años. Pese a que no llevo tantos años en el servicio, que sí que son cerca de 30, pero se ha visto, lo he visto, lo he palpado. O sea, esa evolución. Y cuando hablamos, pues a veces por hablar, otras veces sin saber, es que hay que limpiar mejor el monte. A ver, ¿es tan fácil limpiar el monte? No, a ver, demasiado. Tiene que ser más por medios naturales, antes se limpiaba menos. Las administraciones hacen un esfuerzo muy grande, hablo en concreto también de Aragón, se invierte mucho dinero en incendios, muchísimo dinero, ¿vale? Eso conlleva también a que se limpian muchos montes, ¿vale? Pero claro, el territorio es muy grande y además hay un añadido, también hay montes privados, que en esos no puede intervenir la administración y tampoco se pueda taxativamente exigir, porque sabemos el coste que tiene eso. Una limpieza de una hectárea que además te evita gran parte o el aceleramiento de esos incendios, pero que no lo evita en su totalidad, ¿vale? Porque sigue estando la vegetación, pues puede llegar a costar 6.000 euros. Quiero decir, ¿cuántos miles y miles de hectáreas tiene un territorio? ¿Cuánto haría falta? Es inviable. Las administraciones no pueden hacer eso. Sí se puede y se hace, se interviene en todo lo que se puede, sobre todo en las repoblaciones jóvenes, para intentar ya, dijéramos, tener esa, por lo menos, facilidad de extinción en el caso de que tocase. Pero en este incendio del 2022 se ha incendiado una zona que se incendió hace ya 20 años también y estaba podado y demás, pero se prendió, o sea, se prendió igualmente. Ya no son los mismos veranos los que tenemos, ¿vale? Un día de 30 y pico, 40 grados, que ya en verano tenemos bastantes, con un día de aire que también suele pasar, si hay una aire, es imposible de parar. Bueno, pues a ver, entre todos, si podemos solucionar algo, claro, desde el punto de vista humano, pero visto el panorama, soluciones sí las hay, claro, que a verlas alguna las habrá, claro. Bueno, pues sí, yo además quería poner el ejemplo, los pueblos pequeños antes que sí estaban hechos, ya no existía el ladrillo, no existía el barro como ahora. El material de los pueblos que había antes era la madera, el brezo en los tejados, ¿vale? Materiales muy inflamables. Cuando se quemaba una casa o un granero, posiblemente en esos días de aire se quemaba todo el barrio, todo el pueblo, porque de una pasaba a otra con gran facilidad. Materiales, eso pasaba muchísimo antes, se quemaban muchas aldeas y era por eso. Ahora eso no pasa tanto, sí que es cierto que se han quemado casas, también casas muy antiguas, ¿vale? Porque claro, la vegetación casi las engulle, ¿vale? Es lo que tenemos que empezar un poco a pensar en las poblaciones, empezar a tenerlo ya casi como los jardines, para, en el caso de que toque en los municipios pequeños, evitar por lo menos que se quemen vidas humanas o edificaciones, que es, por cierto, lo primero que te obliga hoy la ley. Cuando hay un incendio forestal, las brigadas forestales, sobre todo, lo primero que se va a cubrir es los bienes, las personas, los humanos y los bienes materiales. Y luego el monte, eso es por ley. O sea, quiero decir que todos los medios, ¿vale? Llámese de UME, brigadas forestales, de ayuntamientos, de diputaciones, etcétera, bomberos, tienen la obligación de, por protocolo, de auxiliar lo que evidentemente más riesgo tiene, las personas y los bienes, y luego ya el monte. O sea, que incluso las actuaciones a fecha de hoy y por ley se basan primeramente en eso. Bueno, pues sobre todo que la naturaleza puede hacer algo que no podemos contra ella, pero que los humanos podemos tener cuidado, pues tener cuidado cuando subes a Moncayo, a cualquier montaña, y no es cualquiera, pues porque un poquito más esos descuidos, pues que no sean descuidos. Un incendio, de hecho ya se ha visto, puede empezar en un sitio que no está protegido, pero tiene el mismo valor, y llega a un parque natural, pues
porque ha sido imparable, lo hemos visto en la televisión, en los medios de comunicación, como lo narraban, y son extensiones tan amplias. Zamora, hablo de Zamora, hablo de Galicia, extensiones de montes con miles y miles de hectáreas, en la mayor parte de los casos, evidentemente, sin limpiar, porque es casi prácticamente imposible, ¿vale? Y esa continuidad provoca pues la imposibilidad de erradicar o de frenar con todos los medios que hay hoy en día, vehículos, personas formadas, pero ante las adversidades, aviones, es imposible, es casi por no decir imposible, salvo cuando ya viene o cambia el clima en ese momento, el tiempo en ese momento. Pues contra eso no podemos hacer nada, contra el clima. No se puede hacer nada. Estamos yendo hacia otra dimensión en este aspecto. Y bueno, pues vamos a cuidar entre todos. Y eso es, hay que tener sobre todo mucho cuidado las negligencias, porque evidentemente hay vidas, se han quemado casas, han muerto personas y bueno, pues pero vamos, cuando empieza un incendio con un tiempo climático adverso en esas fechas, en ese momento, es muy, muy difícil, por no decir imposible, pararlo. No te vas a ir de aquí sin preguntarte, porque estoy oyendo diferentes comentarios sobre personas que son dadas que vienen incluso de propia a coger setas. ¿Qué pasa este año que se quejan de que no hay setas? Pues el tiempo. El tiempo hasta ahora está siendo muy benévolo para al que no les gusta el frío, ¿vale? Y se ha alargado el verano y la humedad es muy poca. No tiene nada que ver con el año pasado. El año pasado fue extraordinario y se recogieron toneladas y toneladas de setas. Pero bueno, esto es así. Cuando hay, se aprovecha, y cuando no hay, pues bueno, hay que al supermercado por la bandeja. No queda otra. Pero bueno, eso no quita que ahora cambie. Parece ser que este fin de semana entra un frente. Bueno, pues por ver. Igual en Navidad, ¿verdad? Sí, porque ya. Yo pongo el ejemplo, tocando el tema climático, llevo muchos años. Me acuerdo en Moncayo cuando caían esas nevadas que eran muy uniformes. Uniformes me refiero que solía empezar la primera nevada en octubre y Moncayo estaba blanco hasta bien entrado mayo, incluso a veces junio, en más o menor medida, pero siempre había esa mancha blanca, ¿no? Que a todos nos admira. Eso es. Desde el 2008 me atrevería a decir, 10 más o menos, creo recordar que no es así. De hecho, a mí me gusta hacer mucha fotografía y que ya no ocurre. No ocurre porque no hay esa uniformidad que había antes, ¿de acuerdo? Y es una realidad, hay un cambio climático, no solo provocado por el ser humano, también hay causas naturales y que debemos intentar paliar sin duda alguna, pero que esto de la noche a la mañana no va a poder ser. Pues muchísimas gracias una vez más, Ismael. Nos quedamos con todo lo que hemos aprendido de esta entrevista y vamos a poner lo que esté en nuestra mano por lo menos. Muchas gracias. Pues porque es el bien común de todos, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias a vosotros. A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos, mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633-690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. Comienza la 21ª edición de las Jornadas Micológicas en San Martín de Moncayo. El programa comenzará el próximo viernes 24 de octubre a las 7 de la tarde con la inauguración de las jornadas en el Salón Polivalente. A continuación tendrá lugar la presentación de Bosque Encantado y la conferencia micogastronómica. A las 8:30 el día finalizará con la degustación de productos de la zona. A lo largo de las mismas se han programado diferentes actividades que se desarrollarán durante los fines de semana: gincana micológica, masterclass vitivinícola o las salidas al bosque y la visita a la exposición Setas y Bosques del Moncayo. Los interesados pueden reservar su plaza para las distintas actividades que lo requieren o pedir información a través del correo info@centromicológico.es
o a través del teléfono 601 570 380, también vía WhatsApp y en la web de la asociación, o físicamente los fines de semana en el Centro Micológico de San Martín de Moncayo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Tarazona Deporte. Espectacular inicio de competición del balonmano Tarazona que consiguió vencer fuera de casa. Usurbil Quirol, el Cartea 21, balonmano Tarazona 24. Un fantástico resultado, una victoria importantísima que sigue ilusionando a una afición que está entregada con el equipo. El balonmano Tarazona ocupa ahora mismo la cuarta posición en el Campeonato de Primera Nacional de Balonmano Grupo C. Cuarta posición, fantástico resultado, el mejor en las últimas temporadas en este inicio de competición. 6 partidos disputados con 3 victorias, un empate y tan solo 2 derrotas. Amenábar, Romo, Eibar son los 3 equipos, los 3 únicos que van por delante del balonmano Tarazona, que en esta jornada conseguía adelantar a Erensa Aquaplas. El equipo está demostrando mucha contundencia en casa, pero además está consiguiendo arañar buenos resultados fuera del municipal, fuera de nuestro pabellón. 191 goles a favor y 184 en contra dejan un fantástico saldo de 7 puntos que ilusionan a la afición y que mantienen a Tarazona muy alejado de los puestos bajos de la tabla que debía evitar al inicio de la competición. Fantástico inicio que seguiremos cubriendo, que seguiremos observando mientras se disputan partidos que aumenten aún más la ilusión de una afición entregada a su balonmano. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y les volvemos a emplazar, como siempre, esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora. La cita será aquí en Antena Aragón. Tarazona Noticias, sean felices y disfruten del otoño.